bienvenidos al módulo 2 de Impuesto 2, el cual se titula Aduanas. Para comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a comenzar a, valga la redundancia, a tomar algunos tipos de conceptos los cuales son importantes y preponderantes conocer en esta materia. Por ejemplo, lo que es la parte de importación y exportación y lo que es una operación aduanera. Las operaciones aduaneras son un conjunto de actividades de tráfico de mercancías que van a estar sometidas a la potestad aduanera. ¿Ok? Algunos autores dicen que es un acto jurídico de manera voluntaria, mediante el cual se hace una importación, una exportación o tránsito de mercancías. Nuestras aduanas pues están regidas por la parte del CENIA a través de la superintendencia y a su vez es a través del órgano de la intendencia en aduanas la que regula lo que es la materia aduanera, importación y exportación de mercancías, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando se somete al régimen aduanero una mercancía? Bueno, ella ingresa al país, ¿sí? O ingresa a la zona primaria si está dentro del país o si llega al país, allí va a permanecer un tiempo hasta que se somete a lo que se llama traslado. Luego el traslado viene una circulación, después viene lo que se llama el almacenamiento, ¿sí? Que es la parte donde se guarda la mercancía. Y últimamente, ya para finalizar, se da la salida de la mercancía de ese depósito de almacenaje, ¿ok? Puede ser a través de las unidades de cargas de transporte hacia y desde dentro del territorio aduanero comunitario, ¿ok? ¿Qué es importar? Importar es traer mercancía, ¿ok? Procedente del exterior. ¿A qué? A nuestro territorio aduanero nacional. Y eso, por supuesto, va a generar el pago de ¿qué? De un tributo, ¿ok? Este, eso se hace a través de una escala establecida en los códigos arancelarios correspondientes. Allí los agentes aduaneros, ellos van a estudiar qué código clasificar a la mercancía que está entrando al país y de acuerdo a eso es que se determina el impuesto que debe cancelarse. Exportar, pues, es diferente, es salir la mercancía del país, del territorio nacional, ¿ok? Ellas tienen que nacionalizarse, ¿sí? Las mercancías se nacionalizan pagando lo que es la parte de los impuestos del CENIA, el IVA, ¿ok? Ellos, ya una vez cuando ellos ya están nacionalizados, ellos pueden transitar con la mercancía por todo el territorio nacional, ¿ok? Porque ya tiene una libre circulación. La exportación, la mercancía nacional o nacionalizada en libre circulación pueden salir en forma definitiva del territorio aduanero, previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y de otras que sean necesarias, así como el pago de los gravámenes de la exportación eventualmente exigibles. Nosotros tenemos en el CENIA unos equipos, ¿verdad? No es necesario ni siquiera abrir las mercancías, abrir los containers, sino a través de los rayos X se puede ver qué es lo que hay allí dentro del container. Sin embargo, pues claro, se tienen que abrir los containers para saber qué es lo que lleva, qué es lo que se ha declarado, si es conforme a la declaración con lo que está viendo el inspector allí en físico, el valor, el volumen, las cantidades, las unidades, el uso, todo eso, y el código arancelario que esté debidamente codificado acorde a lo que se ha declarado en las declaraciones con anterioridad ante el agente aduanero. ¿Ok? ¿Qué es lo que no se puede pasar por allí por aduanas? Porque ya es otro régimen, lo que son vehículos de guerra, transporte de guerra, es otra cosa, ¿ok? Ya eso es diferente a lo que es por pasajero, ¿ok? Por mercancías de pasajeros. La ley orgánica de aduanas, ella me establece a mí que hay una zona primaria, ¿ok? La mercancía que vaya a ingresar en la zona primaria no puede ser retirada de ella sino mediante el pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias, demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de otros requisitos a que pudieran estar sometidas. Quedan a salvo las excepciones establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley y en leyes especiales. La administración aduanera podrá autorizar que el retiro de las mercancías se efectúe sin haber sido cancelada la planilla de liquidación definitiva mediante garantía que cubra el monto de la liquidación provisional
que deberá formularse a tal efecto. Entonces, podemos, de lo que acabamos de leer, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Aduanas, podemos decir de que la mercancía tiene que ser totalmente nacionalizada, tiene que haberse pagado algún tipo de cantidad, ¿verdad? Y haberse declarado. Sin embargo, puede retirarse, salvo que haya una, salvo la previa liquidación de la planilla, cuando se ha hecho una liquidación provisional, ¿sí? Y se ha cubierto con una garantía. Bueno, de repente puede ser que sean productos perecederos que necesitamos que el trámite sea acelerado y sin embargo, pues en la aduana se ha demorado muchísimo. Entonces, bueno, vamos a sacarlos de la zona primaria, siempre y cuando tú me des una garantía de que cuando ya esto se haya formalizado todos los recaudos, ya por lo menos se tenga esa liquidación, esa previa y una garantía. ¿Para qué? Para terminar de cubrir todos los pagos y los emolumentos que haya dado lugar lo que es la mercancía que se acabó de retirar de la zona primaria. Eso se hace al efecto de que no se dañe la mercancía en esa zona. ¿Quiénes son los que están sometidos a la potestad aduanera? ¿Okay? Es toda mercancía que debe ser introducida o extraída del territorio nacional. Tiene que pasar por aduana. Mercancía que entre al país o que salga al país está sometida a la potestad aduanera. Los bienes que formen parte del equipaje de los pasajeros y tripulantes. ¿Ok? La mercancía, bueno, yo no solamente mercancía que estoy extrayendo del territorio nacional o estoy introduciendo, sino yo lo que voy a viajar, mi equipaje, eso tiene que ser revisado por quiénes, por la parte de la aduana, de los agentes aduaneros. Por eso es que están los módulos del CENIA en los aeropuertos, ¿sí? Y los módulos no solamente del CENIA, sino a nivel internacional, vemos que hay aduanas allí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que revisar lo que es el equipaje, lo que uno va llevando en tránsito, ¿sí? ¿Qué otra cosa está sometida a la potestad aduanera? Los vehículos, medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos, perdón, provisiones a bordo, accesorios o implementos de navegación, movilización de carga de personas que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías y bienes y servicios, así como las mercancías de dichos vehículos, medios que contengan, sea cual fuera la naturaleza. ¿Ok? Entonces, otra cosa que nosotros verificamos en las aduanas, que son, aparte de la mercancía que se introduce, aparte del equipaje de los pasajeros, también están los vehículos o medios de transporte, ¿sí? Que sirvan para qué, para, bueno, nosotros trajimos un vehículo, autobuses de unidades de transporte, todo eso va a naves, aeronaves, todo eso se va a ir chequeando por aduanas, ¿ok? Otra cosa que se chequea por aduanas son las mercancías o medios de transporte y demás, cuando a los demás efectos, cuando sean objetos de tráfico internos en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenaje general de depósitos, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos. Se incluye en toda potestad aduanera lo que decíamos anteriormente, los transportes de guerra, porque eso ya tiene que ir con otro régimen especial. Pero todo lo que es mercancías, objetos de tráfico interno a través de no solamente aéreo, terrestre, sino también marítimo. Todo lo que ingresa a través de las aduanas marítimamente, nosotros vamos a chequearlo a través de la aduana. Entonces vemos que lo que es la materia aduanera es sencilla y a la vez complicada. ¿Por qué? Porque el que no sabe hacer aduanas, pues por supuesto, ¿qué tiene que hacer? Recurrir a un agente aduanero que esté debidamente facultado de acuerdo a las providencias administrativas del CENIA y ellos están autorizados, ¿para qué? Para hacer lo que es la importación o la exportación de las mercancías, ¿ok? Ellos van a cumplir con los requisitos, ellos son los que hacen las declaraciones, ellos son los que tienen que rendir cuentas ante el CENIA de lo que está saliendo o lo que está entrando a nuestro país, ¿sí? Entonces es importante que busquemos pues agentes de aduanas que nos hagan ese tipo de declaraciones, ese tipo de trámite. Como decíamos anteriormente, el control aduanero, nosotros vamos a encontrar que hay un control aduanero que va a chequear tanto el ingreso a las mercancías como la permanencia allí en la aduana,
como el traslado, como la circulación, el almacenamiento y la salida de las mercancías. ¿Okay? Ahí siempre va a haber un control aduanero, no solamente en la parte de declaración, no, ellos tienen que chequear la mercancía desde que ingresa a las zonas primarias hasta que sale de la zona primaria, ¿ok? Ajá. Nosotros tenemos que el control aduanero se puede llevar a cabo entonces en diferentes fases, ¿ok? Aquí dice en nuestra ley orgánica de aduanas, dice que puede haber un control anterior y un control durante el despacho y un control posterior, ¿ok? ¿En qué consiste el control anterior? El control anterior es el ejercicio por la administración aduanera antes de la administración aduanera de que de admitir antes de la admisión de la declaración de aduanas de la mercancía, ¿ok? Entonces es un ejercicio por parte de la administración aduanera, ¿ok? Ante la admisión de la mercancía. Y ella, ¿qué es lo que hace? Verificar la declaración de aduana. Entonces es un control anterior. Yo todavía no he visto la mercancía, pero estoy viendo la declaración. Entonces yo voy a empezar a revisar de acuerdo a mi código arancelario qué es lo que está declarando el contribuyente. Después voy a ejercer un control posterior. La persona que me va a presentar la famosa DUA, la DUA es una declaración ante la aduana de lo que está ingresando al país. Ahí me va a decir, o lo que está exportando, ¿ok? Entonces ahí me van a indicar qué es lo que tiene que declarar. Cuál es el valor de la mercancía, cuál es el peso de la mercancía, el volumen, si es como le dijera yo, lo que es la parte seca, la descripción de la mercancía, centímetros cúbicos, metros, bueno, todo eso está allí declarado en la DUA, el impuesto que debe, qué tipo de tasa, ¿sí? De la divisa que se está declarando, el impuesto que se está declarando también, ¿verdad? Tanto en divisas como a nivel nacional. Entonces, todo eso está contemplado allí en esa declaración de aduanas. Entonces, ya eso se hace un control anterior. Y conjuntamente, aparte de la DUA, se revisa también lo que es la declaración del IVA. Ahora, el control durante el despacho. Ya la mercancía está allí y ya se admitió. Entonces, desde el mismo momento en que se admite la mercancía, ¿verdad? Se admite la declaración de aduanas, le dice, bueno, está bien, ya está bien la declaración, ya la revisamos. Entonces, ya ustedes tienen que embarcar la mercancía. Bueno, traigan la mercancía a la aduana, ¿ok? Y después hay otro control, que es el control posterior, que sería es el que la gente aduanal, ¿sí? Por la parte de la administración tributaria, va a ser cuando se hace el levante o el embarque de la mercancía despachada para un determinado régimen aduanero, para un determinado territorio de régimen aduanero. Entonces, todo eso ahí se está chequeando por los fiscales de aduana. ¿Qué declaro yo como mercancía? Es un acto por el cual el consignatario o el importador de la mercancía manifiesta su deseo o intención de darles a estas un destino aduanero previsto por la ley del país. Afirma que reúne los requisitos establecidos para dicho régimen y se obliga a cumplir las obligaciones derivadas de su obligación, de su declaración, disculpe. Entonces, eso es la declaración de aduana. Es un acto voluntario por parte del contribuyente que me dice a mí, mira, yo estoy declarando esta mercancía, yo le voy a dar un destino, va a ir para X parte del mundo, ella contiene las cajas que van ahí contienen este tipo de mercancías, se producen a nivel nacional. La declaración es esta, la DUA, la declaración de IVA es esta. Entonces, eso es lo que se llama declaración de mercancías. Ahora vamos a ver lo que es un arancel aduanero. Son tarifas que gravan las mercancías en la importación, la exportación y el tránsito, así como los impuestos fiscales, las disposiciones complementarias y los índices correspondientes. Los impuestos sobre los productos adquieren importancia a partir del siglo XVI, del siglo XVII, a raíz de la doctrina mercantilista. Más tarde, en el siglo XIX, se inicia una política de convenios arancelarios entre algunos países. Actualmente muchos países pertenecen a asociaciones y uniones aduaneras, lo que ha provocado la reducción paulatina de los aranceles. Hay países que, bueno, que no nos aplican tantos aranceles
y entonces es porque por acuerdos que hay, porque la idea es que la mercancía entre a esos países o la mercancía salga, ¿sí? La idea es exportar, la idea es que le compran a ellos mercancía, entonces, ¿qué pasa? Que ellos muchas veces reducen los aranceles, los impuestos para que la gente le compre las mercancías. Del mismo modo, así actuamos todos cuando exportamos, ¿sí? De allí que nosotros tenemos cuando exportamos el alícuota cero de IVA. ¿Por qué? Porque como va para otro país, la mercancía, se le hace al contribuyente ese beneficio que él más adelante puede solicitar el reintegro de lo que ha pagado en IVA a nivel nacional, porque fueron mercancías que se dedicaron para la exportación. Entonces tienen alícuota cero. Entonces, la persona se dirige a la administración tributaria, tiene que presentar una cantidad de recaudos ante la división de recaudación de la gerencia de cada región y ante las gerencias hay una división de recaudación, se va a colocar como contribuyente, mira, yo necesito solicitar el reintegro de IVA. Entonces, ¿cuáles son los recaudos? Entonces, ahí le dirá, mira, preséntate el documento de constitutivo, presenta las declaraciones de que tú has ido haciendo las declaraciones de IVA mensualmente, ¿verdad? Cuánto tiempo que en verdad la empresa esté operando, por más de 2 años, cuál es el objeto de esa empresa, si en verdad ella exporta o no exporta, si, porque previo a solicitar el reintegro, ella tiene que hacer varias exportaciones, o sea, ¿verdad? Demostrar que en verdad la persona, el contribuyente, él se encarga de estar exportando. Porque si es la primera vez, pues no hay historia, no hay un histórico de que en verdad la persona necesite empezar a hacer los reintegros, porque no sabemos como administración tributaria si esa persona se encarga en verdad de exportar. Entonces la idea es esa. Los países tienen acuerdos para qué? Para evitar una doble tributación y evitar que las mercancías incrementen lo que es la parte de los costos, ¿sí? Los países que queremos, nosotros queremos ser competitivos, entonces para ello debemos hacer muchas exoneraciones en algunos códigos arancelarios, en algunos impuestos, tasas o contribuciones, ¿verdad? Cuando se vaya a importar o exportar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser competitivos. Nadie nos va a querer comprar nuestros productos y a nosotros, ¿verdad? Nos interesa como país, como comerciante, que nosotros podamos exportar, por supuesto. Y también a otras personas pues les interesa exportar en otros países y si no tenemos insumos, también nos interesa importar. Entonces, el arancel de aduana es, según el artículo 9 de la Ley Orgánica de Aduanas, es un ordenamiento de las mercancías según un arancel y se adopta una nomenclatura arancelaria común de parte de los estados, por ejemplo, el Mercosur, basada en un sistema de codificación, el Consejo de Cooperación Aduanera, Organización Mundial de Aduanas, la República Bolivariana de Venezuela, gacetas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de todos los convenios que hayan allí, se va a llevar a cabo un código arancelario uniforme que me pueda llevar como administración aduanera a tener una idea de cómo grabar ese tipo de mercancía que está ingresando a la nación. La introducción de las mercancías al territorio nacional causará tributos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de la ley y se aplicará al régimen jurídico vigente a la fecha de registro de la declaración de aduanas para su importación. Como yo les explicaba anteriormente, el agente de aduanas es el que tiene que hacer eso y es importante conocer cuáles son los recaudos para ser un agente aduanero, ¿sí? Porque no toda persona se puede presentar ante el CENIA si no ha cumplido con los requisitos de ser agente de aduanas. Salvo excepciones que establezca el decreto. Entonces, todas las mercancías va a causar tributos, exceptuando lo que establezca el mismo decreto. La ley siempre va a establecer exenciones, que son excepciones de pago de impuestos. Entonces, si la misma ley lo prevé, pues nosotros pues tenemos que respetar esos convenios o esas exenciones que se puedan haber establecido en la norma previamente.
El arancel de aduanas aplicable será el vigente a la fecha de registro de la declaración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el código que nosotros vamos a aplicar del arancel? Es cuando se hace va a estar cuando esté vigente el registro de la declaración. ¿Sí? De repente cambió, no, pero que no, yo hice la declaración, pero no saqué la mercancía. Ah, bueno, y cambió, usted se demoró 15 días, de repente ese código puede haber cambiado, o al mes y ese código pudo haber cambiado, entonces ya no tiene, ya nosotros le cambiamos la clasificación. ¿Por qué? Porque cambió el código, pues se reunió la gente y cambió el código arancelario. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, ¿sí? Que el código es el vigente al momento de la declaración. Cuando se trate de exportación de mercancías, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente para la fecha de registro de la declaración de aduanas. Entonces, cuando es exportación, se causan los tributos y se aplica el régimen jurídico y tarifario vigente para la fecha de registro de la declaración de aduanas. Igualmente, tanto importación como exportación, las tarifas van a ser en el momento de la declaración. En casos de los almacenes aduaneros inbound y de los regímenes aduaneros territoriales, la causación de los tributos y la aplicación del régimen jurídico se producirá cuando se efectúe la declaración de aduanas mediante la cual las mercancías sean destinadas a otro régimen aduanero. Cuando no exista declaración, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente a la fecha que la administración aduanera tenga el conocimiento del hecho. ¿Qué pasó? Que nunca se hizo la declaración, ¿sí? Entonces, hay una mercancía allí y no se hizo la declaración. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la ley orgánica de aduanas? Bueno, aun y cuando no exista una declaración, hay una causación, se va a causar un tributo. ¿Y eso se va a aplicar cómo? Bueno, se va a aplicar según la tarifa y según el régimen jurídico vigente que la administración aduanera tenga el conocimiento del hecho, ¿sí? Ya nos enteramos el día de hoy, la mercancía ingresó hace 5 días y y la declaración no aparece. Bueno, nosotros tenemos que, por oficio, hacer una declaración. Bueno, nosotros vamos a declarar esto y el impuesto que tienen que pagar es este que está aquí, ¿sí? O sea, la misma administración tiene la facultad de determinar. Eso se hace también en materia de aduanas como en materia de lo que es la parte de tributos nacionales normalitos, ¿sí? No solamente en la aduana, sino lo que es nuestra otra parte, la Intendencia de Tributos Internos y la Intendencia de Aduanas, ellos tienen la facultad a través de las gerencias regionales y a su vez en el nivel normativo, ¿verdad? Da las instrucciones que las diferentes divisiones que conforman las diferentes gerencias tienen la facultad de que a través de una división especial, que es la de fiscalización, determinar el valor, ¿sí? de la mercancía, el valor de lo que constituye el hecho imponible. Entonces, él a su vez puede a través de las diferentes formas de determinación decir, bueno, el impuesto que le corresponde a esa mercancía es este, ¿sí? A nivel de aduanas. Al igual que se hace, por ejemplo, a nivel del IVA. Entonces, puede ser de esas dos maneras. Puede ser tanto perdón, voluntaria como de manera, por parte del sujeto activo, como también como el sujeto pasivo. Cualquiera de los dos puede determinar cuánto vale la mercancía y cuánto es lo que tiene que pagar. Y si la persona lo declaró bona fide, pues la administración tiene la facultad de revisar la declaración y de hacer ciertos ajustes y ciertas correcciones si no está de acuerdo con lo declarado, ¿sí? Siempre se hace así. Bueno, existe una cantidad de convenios que hay a nivel internacional, ¿sí? Con respecto a las aduanas. Ahora bien, ¿qué es un ilícito aduanero? Bueno, el Fisco Nacional tiene abogados. Entonces, el abogado del Fisco Nacional, del CENIA, dice que alega que hubo un ilícito aduanero por tratarse la importación de bienes
que han sido ingresados al territorio aduanero nacional, existiendo presunción de evasión del pago de impuestos, tasas y contribuciones tributarias. Entonces, ¿quién determina que un ilícito aduanero? El abogado de la aduana, el abogado del CENIA, del Fisco Nacional. Entonces dice, mira, aquí se evadió este impuesto, no se pagó esa tasa, no se pagó esta otra contribución tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera el ilícito se está dando ante los ojos de la administración tributaria y por lo tanto se tiene que corregir dicha situación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mercancía no cumplió con los requisitos legales. El bien que se declaró no estuvo bien declarado. Era una mesa y se declaró que era una silla. O eran 20 mesas y se declararon solamente 4 mesas que ingresaron al país o que van a salir del país, ¿sí? Entonces, por eso se dice aquí que el ilícito no cumplió con los requisitos legales, es decir, está mal declarado el tipo de bien o la cantidad está mal declarada. Entonces, allí está la interpretación de la autoridad que conlleva la eventual acusación fiscal. Mira, la persona hizo esta declaración, pero le faltó, no la hizo debidamente. Entonces, todo eso tiene que corregirlo el Fisco Nacional. ¿Ok? Entonces, los abogados en Venezuela especialistas en derecho aduanero, aeronáutico, marítimo advierten a la persona sindicada de cometer el ilícito aduanero que de forma independiente al curso de la averiguación o juicio penal abierto en su contra, tiene la finalidad de que tiene la facultad de exigir la entrega de la mercancía retenida o proceder al pago de los gravámenes y demás tributos. Es decir, que la aduana puede eh, la aduana puede decir, no, no, yo te voy a retener esta mercancía, por eso a veces se demoran tanto la mercancía en los containers en las diferentes aduanas. ¿Por qué? Porque la administración no está de acuerdo con lo que se declaró y tienen que pagar diferencias arancelarias y la persona, el contribuyente, pues no lo quiere pagar. Entonces pasa un mes, 2 meses, entonces busca abogados y la mercancía, ¿cuál es el problema? Que la mercancía sea perecedera. Entonces de allí donde el CENIA dice, bueno, vamos a darle visto bueno, pero tiene que tener alguna garantía para poder salir de la zona primaria. ¿Sí? Eso no es que salir por salir de la mercancía, sino tiene que haber unas garantías para poderle dar el visto bueno y decirle, usted puede retirar su mercancía. Entonces, de allí, cuando la persona no cumple con los recaudos, con los requisitos, no está bien declarada la mercancía, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que establecerse un ilícito aduanero, ¿sí? Entonces, se determina por parte de la administración y se establecen las penas respectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay sanciones y accesorios que serían los intereses moratorios. Entonces, los ilícitos aduaneros son todas aquellas transacciones que no cumplieron con lo requerido con la ley en lo referente a las operaciones realizadas en las aduanas, como son la importación y la exportación. Esas son las dos operaciones que se realizan ahí en aduanas, ¿sí? Importar y exportar. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Además de todas aquellas que no presentaron factura, ¿sí? Una mercancía que es ilegal, ¿no? Pero uno le pide, mire, por favor, dame la procedencia, dame la factura de donde tú adquiriste esa mercancía. Y no aparece la bendita factura. Entonces, hay ilícitos allí, ¿sí? Aparte que puede haber sanciones por mala declaración o puede ser porque no presentaron la factura. O sea, no tienen la manera de justificar que esa mercancía son de ellos, ¿ok? U otros documentos obligatorios, requisitos y características exigidos por las normas tributarias y factura y otros documentos obligatorios a través de máquinas fiscales. ¿Ok? Entonces, eso es un ilícito aduanero, no presentar las facturas de la procedencia de la mercancía. También a nivel de materia orgánico tributario, al igual que la materia normal de tributos internos, se puede sancionar con cierres de establecimientos, ¿sí? Con cierres de oficinas, cierres de locales y sus accesorios. No solamente está esa parte, sino también lo que es la parte de establecimiento de sanciones, de multas y demás.
sabemos que ahorita pues las sanciones se hacen con la moneda de mayor valor, se liquidan al momento en que la administración aduanera así lo determine, verifique el ilícito, el cometimiento del ilícito tributario. Y bueno, por eso es que las sanciones pues son tan elevadas. Pero para ir a las sanciones nosotros tenemos que buscar lo que se llama Código Orgánico Tributario. ¿Por qué? Porque la ley de aduanas pues ella está subsumida a lo que es la parte de sanción, que es quién es el que establece la parte sancionatoria de todo lo que es la parte de tributos, el Código Orgánico Tributario. Entonces, si nosotros queremos sancionar, nos tendremos que dirigir al Código Orgánico Tributario, ¿ok? De allí, pues, que tengamos que buscar a partir del artículo 100, 101, 102, 103, 104, 105, todo lo que es para saber qué es lo que hay allí. Bueno, la conexión comenzó tarde, no había luz, pedimos disculpas. Y bueno, hasta aquí pues estamos acompañándolos. Cualquier duda me la pueden por favor plantear en la plataforma y próximamente pues estaremos montando en la plataforma de la universidad las evaluaciones y el tiempo en el cual se requiere que ustedes respondan a la evaluación. Bueno, muchísimas gracias alumnos, feliz tarde y que se encuentren bien.